Les doy la bienvenida a todos y estamos, pues lo recuerdo, en el ciclo Góngora Vivo. Segunda invitada, tuvimos a Aurora Luque hace unos días y la segunda invitada es Blanca Andreu. Yo recuerdo perfectamente cuando estaba estudiando la carrera, era estudiante universitario y lector de algún que otro poeta, y recuerdo perfectamente el revuelo que causó en esos locos 80 la irrupción de Blanca Andreu en los círculos de la poesía española. Su nombre era sinónimo de muchas cosas, de novedad, de proyección, de belleza, y además creo que, bueno, pues con algunos colegas de aquella época intentamos incluso que vinieran a la facultad, y, bueno, eran sueños de unos locos de 18, 19 o 20 años. Al fin está aquí, bueno, ha venido a Córdoba más veces, pero está en la Cátedra Góngora, y voy a hablar un poco de ella, voy a presentarla ateniéndome o intentando atenerme al texto que tengo aquí, para no hablar demasiado yo y que sea ella la que protagonice el acto. Creo que fue Massaou el que dijo aquello de que uno era de donde se hace el bachillerato. Me parece que fue Massaou. Quizá podría aplicarse a nuestra invitada esto, ¿no? Que nació en La Coruña, pero desde su infancia y adolescencia estuvo viviendo en Orihuela y en Alicante. Su vocación fue precoz y reconocida muy pronto, y quisiera destacar que estaba más vinculada esa vocación precoz a la prosa, aunque aquí la tengamos hoy como poeta, que a la poesía, porque a los 14 años ganó el primer premio del concurso nacional de redacción, que consistió en un viaje a Colombia. Unos años después ganaría otros premios de cuentos, como el Gabriel Miró, a principios de los 80, y el Barcarola, en los 90. Su formación académica es filológica, porque estudió filología hispánica, primero en la Universidad de Murcia y luego pasó a la Universidad Complutense de Madrid. Y estudiaba justamente el segundo año de carrera cuando llegó su primer gran éxito, su libro de una niña de provincias que se vino a vivir en un chagal. Además, ese libro obtenía el premio Adonais de poesía en el año 1980. A ese poemario se sumaron otros, no muchos, pues Blanca Andreu también posee el suficiente nivel de autosuficiencia, de autoexigencia, de autosuficiencia también, bueno, pues las dos cosas, pero en este caso de autoexigencia, como para no prodigarse ni imponerse. Su segundo libro, Báculo de Babel, también obtuvo premio, nada menos que el Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo, fallado en Lovaina. Y ese mismo año recibió también el premio Ícaro de Literatura. Estamos hablando del año 82, 2 años después de su primer éxito. De 1989, su tercer libro, El Fistón. Todos estos poemarios, los 3 que he citado, fueron recopilados en El Sueño Oscuro, en el año 94. 2 nuevos libros deben añadirse a los mencionados. La Tierra Transparente, 2001, que recibió el Premio Internacional de Poesía Laurea Melá, y Los Archivos Griegos, el más reciente, de 2010. La difusión de su poesía tiene carácter internacional, ya que ha sido traducida al francés, italiano, alemán, inglés, sueco, griego, rumano, búlgaro, polaco, flamenco, albanés, árabe, hindi y ahora etcétera. Y además ha sido recogida en numerosas antologías. Como muestra de su valía, su poema Fábula de la Fuente y el Caballo. Ese poema fue seleccionado para cerrar la edición de platino de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana en el año 2003. Y en ese mismo año fue la encargada de inaugurar el 13º Festival de Poesía de Medellín. Y es que Blanca Andreu ha sido muy activa en la divulgación cultural y literaria, pues ha dado recitales y ha participado en encuentros y festivales de poesía en Europa, América y África. Además ha trabajado en la segunda cadena de televisión española, en el programa Tiempos Modernos, lo recordarán, y en la primera cadena de Radio Nacional de España, programa La Plaza. También ha colaborado en numerosas revistas y periódicos, diarios, El País, ABC, Diario 16, El Mundo, y es jurado permanente de diversos premios de poesía. Me van a permitir aportar 2 datos que son más personales que literarios y que tienen que ver con su formación y experiencia vital. En el año 1985,
Blanca contrajo matrimonio con uno de los escritores más influyentes del panorama narrativo español, el también ingeniero Juan Benet. Unos años después del fallecimiento de su marido, conoció al cooperante Vicente Ferrer, creador de la fundación que lleva su nombre, con quien colaboró desde entonces. Ese encuentro, según ella misma nos dice, sería trascendental en su vida. Blanca Andreu prepara en la actualidad un libro de relatos y alterna su residencia entre Orihuela y La Coruña. Creo que no me equivoco si digo que su poesía reniega de lo pasajero y se eleva hacia lo aéreo y trascendente. Lo expresan con claridad los dos versos de un breve poema perteneciente a los archivos griegos. El poema Oda a los poetas de Atenas. Que sea alado mi poema y no volátil. Le damos la bienvenida a Blanca Andreu. Buenas tardes. Bueno, después de todas estas medallas de teniente general, yo vengo aquí muy humildemente y muy apuradamente, porque me parece que entre el público y a mi lado tengo gente que sabe del Góngora infinitamente más que yo. Y pienso que poco nuevo voy a poder decirles. El poema que elegí, que ustedes se sabrán de memoria, sin duda, lo elegí precisamente porque vi algo que pensé que podía ser una aportación personal, que vi el eco de un salmo de David, pero cuando empecé a ojear todo el corpus crítico que hay sobre Góngora, resulta que eso es un topicazo, que no hay ni un solo crítico que no diga que eso es una referencia al Salmo 137. Lo que pasa es que lo enfocan desde distintos puntos de vista. Me parece que lo primero que hay que hacer es leer el poema. Sí, estaría bien que leyeras el soneto. El soneto lo musicó Falla, no he logrado escucharlo, pero tampoco me importa porque he visto que lo musicó con arpa y con una soprano coloratura, que es la tesitura más alta. Y yo creo que no, que este soneto necesita una voz de varón. Entonces, como yo la tengo tan ronca, y ya dice mi profesor de solfeo, que soy un barítono clarísimo, pues a ver qué tal me sale. Oh excelso muro, oh torres coronadas de honor, de majestad, de gallardía. Oh gran río, gran rey de Andalucía, de arenas nobles, ya que no doradas. Oh fértil llano, oh sierras levantadas que privilegia el cielo y dora el día. Oh siempre gloriosa patria mía, tanto por plumas cuanto por espadas. Si entre aquellas ruinas y despojos que enriquece Genil y Dauro baña, tu memoria no fue alimento mío, nunca merezcan mis ausentes ojos ver tu muro, tus torres y tu río, tu llano y sierra, oh patria, oh flor de España. Bueno, he elegido este poema entre los muchos que podría elegir porque para mí, se lo comentaba a Joaquín, que para mí es el Partenón de los sonetos. Tiene un equilibrio, verso a verso, todos los elementos son perfectos. Decía Benet, ya que lo has citado, no sé si incluso lo escribió por ahí en un libro sobre el estilo, que un poema, para ser un gran poema, era necesario que todos los versos no fueran grandiosos, que tenía que tener caídas. Sin embargo, hay algunos que son la excepción, como este es uno de los casos. Entonces, cuando es la excepción, es lo que podríamos llamar un hito.
Y hay una acepción de la palabra hito en el diccionario que a mí me gusta mucho, que dice que un hito es un caballo negro que no tiene ni un solo pelo blanco, porque es una cosa rarísima de encontrar. Incluso viene un refrancillo en el diccionario que dice: hito sin señal, muchos lo buscan y pocos lo han. En el caso de este soneto, es un hito porque incluso en el siglo de oro muy pocos mantienen la frescura y la vida a lo largo de tantos siglos, porque el poema sigue respirando. Por eso el título de estos encuentros es Góngora vivo. Góngora vivo. Esto es muy adecuado, a mi entender. Entonces, es vibrante, como la partitura de Falla, verso a verso, y de una elegancia pues majestuosa. Por ejemplo, ya el primer encabalgamiento, pues, en el fondo, bueno, no, en el fondo no, aparentemente todo es un tópico. Ya el propio tema del soneto es un tópico. Ya desde los romanos, cantar a una ciudad, y también muchas de las cosas que aparecen, pero él destruye todo. O sea, coge un tópico y lo destruye a fuerza de elevación y de calidad. Por ejemplo, las torres coronadas, pues ciertamente las torres tienen almenas, que es una imagen muy fácil, aparentemente, pero al hacer el encabalgamiento, destruye completamente el tópico de la torre coronada, porque de lo que está coronada es de honor, de majestad y de gallardía. Luego aparece el río. Esto a mí me hace mucha gracia, la relación de Góngora con el Guadalquivir, porque es de un chauvinismo impresionante. Porque al resto de los ríos que va cogiendo, les mete una caña, se carga el Esgueva, al Tajo lo pone verde, todos están llenos de orines y descrecencias, el Manzanares, el Pisuerga, los pone todos. Y sin embargo, con el Guadalquivir, claro, es que es el gran rey. En realidad, el gran río, que lo relaciona la crítica con la etimología del nombre, en realidad es inexacto, porque Cavir es un intensivo, no significa grande, significa máximo, o sea, supremo. La traducción exacta sería río supremo, pero ahí al decir gran rey ya le da esa categoría sobre todo el resto de... Y cuando llegué al verso de arenas nobles ya que no doradas, me acordé de una reflexión que un día le oí a Benet, que era un enamorado de los ríos, los saludaba cada vez que pasábamos por uno de los grandes, salve Padre Guadalquivir o Padre Tajo, y eso también lo hacía Pitágoras, yo creo que se lo copió, pero a Pitágoras dicen que los ríos le respondían, se les oía murmurar, salve Pitágoras, y entonces recordé que un día mirando el Guadalquivir desde el puente romano, dijo: todo río caudaloso es turbio. O sea, en realidad, aunque no doradas, pues hay gente que dice, bueno, no llevaban oro sus arenas. Yo creo que se refiere a que no eran doradas como puede ser la de un arroyuelo. Que era más bien fangoso, ¿no? Es que todo río caudaloso es turbio por definición. No puede existir la grandeza sin que haya un arrastre de limo y de arenas. Y en los siguientes versos he visto que Baena, Pablo García Baena, al que yo admiro muchísimo y quiero, veía un cierto toque espiritual, religioso. Sí, habló de eso aquí. Sí, y luego he visto un crítico que se demora más, incluso llega a comentar que relacionándolo con el eco de David, pues de lo que está hablando en realidad es de una Córdoba celeste, como podía ser la Jerusalén celestial, pero yo no lo creo. Yo creo que es un poema completamente realista, que en realidad Córdoba es así.
y que él actuó como de notario al cantarla. Y por otra parte, también he visto que la crítica tenía varias versiones acerca del momento en que fue escrito. Unos sostienen que lo escribió en Granada, otros que aquí el motivo que suelen alegar es un poco bastardo, es que los amigos le decían que les había olvidado porque pasaba mucho tiempo en Granada, allí pleiteando para el cabildo. Yo creo que ganaría todos los pleitos, por eso lo mandaban, porque debía de ser elocuente al máximo. Pero yo creo que lo debió de escribir en el trayecto. En el trayecto porque de Granada aquí, porque dice, si entre aquellas ruinas y despojos, aquellas, Está lejos. o sea que está lejos, pero tampoco está en Córdoba porque habla de sus ausentes ojos. Eso es lo que le da la melancolía al poema. Por eso es un caballo negro, por eso es un hito. Aunque esté en sol mayor, eso le da. Y luego es tan elegante en todo, porque Darro es un nombre tan feo, es una palabra fonéticamente muy dura, y cómo lo convierte en un río de oro. Eso es pura magia. Y también es mucho más bonito tu memoria no fue si tu memoria no fue alimento mío, que en realidad lo que dice David en el Salmo. Ese Salmo es muy conmovedor. Justo a lo que remite esto es como empieza. Jerusalén, si yo de ti me olvido, que se pegue mi lengua al paladar, que mis ojos, que mi diestra. Entonces, Jerusalén, si yo de ti me olvido, eso es conmovedor, pero es mucho más emocionante y más bello. Eso de tu memoria no fue alimento mío, alimento de mi alma. Me parece que ese verso es, vamos, todo este poema es insuperable. De hecho, yo cada vez que vengo a Córdoba me encargo a mí misma un poema sobre Córdoba y nunca lo puedo hacer. Porque siempre que lo quiero hacer, como ya está el soneto, pues siempre es muchísimo peor. Entonces va a la basura. Y el tanto por plumas cuanto por espadas, eso se ha convertido en un refrán. También era un tópico en el barroco, pero nadie cuaja un verso con esos elementos tan perfecto y que ha llegado a ser un refrán en el ambiente literario. Y es un tópico literario que usamos todos. Yo lo usaba antes de conocer el soneto. Siempre me creía que era de Garcilaso. Un día me lo encontré aquí y... Está también en Juan de Mena. Se aplica ¿Tal mucho. cual? Sí. ¿Tal cual? No, tal cual. Pero y en el lema de la ciudad, ¿no? Sí, en el barroco aparecen las plumas y las espadas mezcladas por ahí. Sí, siempre. Pero el lema de Córdoba es casa de guerrera gente y de sabiduría clara fuente. Qué bonito. Sí. Entonces está ahí en el verso 8. Esto. A ver. Los guerreros y los sabios, plumas y las espadas. Sí. Sí, y además que las espadas no las conozco, pero las plumas, no sé, Sí, las espadas Roma, Lucano... se supone que se refiere al gran capitán, sobre todo, ¿no? Bueno, sí, claro, que era de aquí. Claro. Es verdad. Bueno, oye, y más gente habría. Notable por su... Luego también Flor de España lo había usado otro poeta, pero con mucho menos tino. Entonces, cuenta en uno de los diálogos, esto a mí me gusta mucho contarlo porque es una escena muy bonita para definir lo que es la inspiración. Cuenta Platón que un día en uno de los diálogos está Sócrates, pues con ese
sentido común que tenía tan grandioso, debatiendo, bueno, con sus discípulos sobre no sé qué tema, y era invierno y estaba cubierto con una manta, hablando allí con sus sandalias, helado, y de pronto dice que se descubrió la cabeza, y dice Platón, y en ese momento le arrebataron las musas. Entonces empieza a hablar en un tono completamente distinto, ese pasaje tan famoso donde cuenta que el alma es como un carruaje tirado por 2 caballos, que lo ponen siempre de ejemplo en los libros de filosofía, no sé por qué, lo debían de poner en los de poesía. Pues este poema es algo así. Yo creo que este poema trasciende el buen hacer, o sea, un soneto de Góngora, un poema de Góngora siempre tiene algo, siempre. Pero este, además de algo, tiene un además, que es un poema escrito en un rapto, como posiblemente es el Polifemo. Polifemo, que yo lo he comprendido gracias a esta invitación. Siempre había leído fragmentos, como siempre hay que ir al pie de página, pues nunca había hecho una lectura profunda. Pero con la responsabilidad que sentía de venir aquí, me leí cientos de notas a pie de página, aborrecía ya el Polifemo, porque claro, muy pesado el estar viendo, pero ya me había leído tantas y en el tren de pronto descubrí una ópera de Händel, Polifemo y Galatea, me puse los cascos y lo empecé a leer sin mirar notas, y lo comprendí entero. Y entonces entré en un estado, era como estar viendo gotas de oro y un tesoro con una riqueza, toda la joyería del idioma allí plasmada y de una belleza. Y luego me hizo meditar también sobre, no sé, me estoy pasando de tiempo. Bueno, es interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque lo de la ópera de Händel no muchos lo conocen, ¿eh? Es muy bueno, sí. Händel es un... Y combinar las dos cosas es impresionante, yo lo recomiendo. El escucharla al tiempo que se lee, aunque son diferentes, el libreto no se ajusta, claro, a la invención de Góngora, pero me hice preguntarme algunas cosas que a lo mejor ustedes luego me pueden responder sobre el origen, porque tengo una duda, sí. ¿La puedo plantear? A ver si alguien lo sabe. Sí. Mi última teoría, porque he tenido varias, es que pudo ser un homenaje a su sobrino, asesinado, porque el que asesinó a su sobrino, es que no he logrado dar con el proceso, pero era alguien muy influyente. Sí. Era alguien de mucho peso, porque la condena fue muy blanda después de todo lo que se movió Góngora durante años. Entonces he pensado también que a lo mejor la condena fue blanda por ser un crimen de honor, que en ese tiempo no estaba muy mal visto. Y si fue un crimen de honor y él era un muchacho, pues lo mismo estaba contando ahí, era una manera de sublimar el dolor con el que él cargó, ¿no? De esa muerte sin venganza. No sé si alguien sabe cómo fue ese proceso, el juicio fue muy cercano a la redacción del Polifemo, porque él redacta el Polifemo en 1612, claro, y el fallo fue en 1609. Claro, ahí está. Hombre, puede ser un factor pero más, lo que quizá, no quién sé sabe, es el podemos motivo especular. De ese crimen, porque al principio dije, bueno, pues puede ser un crimen, callejero, por un robo, pero al tratarse de una persona de esa categoría, el asesino, pues yo creo que el crimen debió de ser un crimen de honor. Sí. Y podría... Eso habría que mirar en Miguel Artigas, ¿no? La biografía del año 25, pero sobre todo habría que preguntarle a Amelia de Paz. Pues pregúntaselo de mi parte. Hay que preguntárselo, hay que preguntárselo. Y... Muy bien. Y no sé si... Sí, si quieres podemos dialogar un poco más sobre, porque a propósito de lo que has dicho, para completar un poco, ¿no?, lo del comentario. Este texto, como saben, pues ha sido elegido aquí por Pablo García Baena, que abrió el ciclo, y también por Jaime Siles.
Y yo le quiero agradecer a Blancandreu que haya dado su visión particular y distinta del soneto. También lo hemos comentado en las tertulias. Solo por añadir algunas cosas, me ha encantado lo que has dicho del rapto y de la emoción, ¿no? Es que, efectivamente, es que si comparamos este soneto con otro soneto, que es el que se dedica al Escorial, sacros, altos, dorados, chapiteles, allí hay pues una perfección arquitectónica, pero también hay frialdad, pues es un soneto de elogio a Felipe II. Y aquí se ve... Es que este es un poema de amor, es que este es un poema de amor a la ciudad. Es un poema de amor y yo creo que es el mejor poema de amor que escribió. Efectivamente. Y claro, a partir de aquí ya basta de decir lo de la insensibilidad de Góngora, del poeta marmóreo, el poeta frío. No, esto demuestra... Y eso con el Polifemo también queda destruido, porque totalmente. El Polifemo, si se lee de un tirón... sabiendo lo que dice, ahí hay una pasión oculta. Sí, pero el Polifemo es una obra ya adulta, es un adulto, y esto es una obra de juventud, y siempre se ha dicho que era la etapa de formación de Góngora, y que por tanto lo que estaban imitando a los italianos. Pero en este momento que escribe este soneto es cuando Cervantes le dedica los versos de Calíope. Sí, el canto de Calíope. En Galatea, que eso también es muy curioso, porque... Claro, yo creo que se los dedicó porque leyó esto y dijo, a este lo meto, aunque sea jovencito, lo tengo que meter aquí. Aquel que tiene de escribir la llave. Exacto. Así definió a... Y luego, yo no sé en qué fecha... El Polifemo es posterior a la muerte de Cervantes, es anterior. Es anterior, 1302. Entonces, Cervantes siempre quiso escribir una segunda parte de la Galatea y nunca la hizo. Y yo creo que no la hizo por el Polifemo, porque dijo, bueno, la verdad es que no la echamos de menos, la Galatea Pero esas conexiones poéticas a mí me gustan mucho, que lo meta en ese poema, en esa novela, y que luego Góngora escriba una Galatea y no sea él quien escriba la segunda parte. Está claro que Góngora con el Polifemo ya alcanza el trono de la poesía. Quizás se lo disputaba Lope, pero como él mismo dijo de Lope, Lope era un potro sin freno. O sea, era un escritor caudaloso, pero que no podía alcanzar nunca la perfección técnica que Góngora alcanzó en la fábula de Polifemo y la originalidad que encontramos, por ejemplo, en su... La originalidad está siempre. En las soledades. Pero yo creo que está siempre, que era un hombre... que siempre se desmarcaba, porque este soneto que es tan clásico, aparentemente, y tienes el eco ese petrarquista y todo, pero sin embargo las rimas de los dos tercetos finales, yo creo que eso para el barroco era de una originalidad tremenda. Sí, sí. Y siempre modifica, ¿no? Y es la más rara. En todo, puedes leer un montón de sonetos y esta forma de rima es rarísima. Sí, la rima aña sobre todo, dices, ¿no? Aña. Mira, es el esquema de rimas. C, B. El esquema fonético es rarísimo. Ya. Entonces él siempre tenía que hacer algo diferente, ¿no? Yo creo que le aburría muchísimo ir por caminos trillados, porque tenía una mente muy rápida. Eso está claro. Por eso también se aburría tanto en todos los rituales eclesiásticos, y yo leí por ahí algo que escribieron criticándolo dentro de que no paraba de mover los pies, que salía y entraba, que no... La visita del obispo Pacheco, que le hace una serie de cargos al... Lo ponen verde, y claro, una mente de esa envergadura, tan necesitada de alimento permanente, restringirla ahí a una repetición ritual, por eso cuando él para morirse. Claro, por eso cuando él deja en 1611 toda la ración y los beneficios a sus sobrinos, puede dedicarse a lo que verdaderamente quiere y, bueno, pues decir, toma Lope de Vega, ¿no? Y obtener el trono de la poesía, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Y fíjate que otra vez sobre los versos 5 y 6, que decías que es verdad que Pablo tiene la... idea de que esto de privilegio al cielo pues es una cuestión espiritual que se refiere a lo celestial en el sentido de lo espiritual, ¿no? De la religión y todo. Pero yo creo que es mucho más sencillo porque aquí lo que se trata es de una correlación entre el verso 5 y el 6 en plan en vertical, ¿no?
O sea, el cielo privilegia el fértil llano y lo privilegia pues con la lluvia, porque el fértil llano es la campiña de Córdoba, es la riqueza natural de Córdoba. Y el día está dorando las sierras, el día, la sierra, el perfil de la sierra de Córdoba. Entonces, habría que leer un poco en vertical. Y no creo, bueno, pues todo... No, yo creo que es bonito que Pablo quiera que eso se refiera a lo celeste. Claro. Me parece maravilloso la lectura de Pablo. Sí, sí. Porque él es muy celestial también. Entonces él se proyecta ahí y lo ve. Y hay otra cosa que pero ya la otra, el aparato crítico diciendo que ahí está viendo la Jerusalén celestial, ya me parece que no. Hay otra cosa que quisiera pero apuntar, yo creo que él debía, me parece a mí que recordaría la ciudad vista a lo mejor desde el otro lado del río, sí, al atardecer, con esos golpes de sol, esa hora de sol un poco bajo, sí, que dora todo. Sí. Y me parece más probable que fuera viendo, o sea, que fuera una visión material. Sí, tú lo has dicho muy claro, que este poema es muy material, obviamente, ¿no? Y quisiera aprovechar, y ya, si te parece, pasamos a la segunda parte de la entrevista, para incidir en algo que dije a propósito del comentario que hizo Jaime Siles, pero por una cuestión que ahora no viene a cuento, pues quedó un poco fuera de la conversación y del debate, ¿no? Y es que el poema es tan magistral que se puede trazar un arco vocálico de las 5 vocales en los 5 elementos que se destacan. Lo que quiero decir es que los 5 elementos que se destacan, muro, río, llano, sierras y patria, los acentos fundamentales caen en esas palabras, y esas palabras, en ese lugar del acento, es el arco vocálico. O sea, es la A, la E, la I, la O y la U. Y yo no he visto nunca eso escrito. Eso yo solo lo solté a Jaime. Un soneto de Juan Sebastián Bach. Sí, ¿ves? Muro, río, llano, sierras, patria. Este tipo de juegos era más común de lo que pensamos. No, bueno, yo creo que eso es la musa. La musa. Sí, eso es la musa. El misterio. Sí, eso no lo hay detrás. No, porque eso si se quiere hacer a propósito, lo que sale es un artefacto. Sale un artefacto, no sale un poema. Puede ser. Sale un crucigramilla, sale una cosa, pero no sale así. En cualquier caso, no podemos saber si el poeta era consciente de esto o no, pero nuestro deber como lectores es señalar este tipo de cosas, ¿no? Porque eso enriquece la interpretación. La música natural, eso es música. Claro. Bueno, muy bien, pues pasamos si quieres a la segunda parte, sí, muy bien, a la entrevista. Vamos a hablar un poco de... Pero también si alguien quiere intervenir... es verdad, porque yo creo que aquí habrá gongorinos pero ya que hemos iniciado una conversación, pasó igual con Aurora Luque sobre el texto. Si alguien quiere añadir algo sobre el texto, podemos hacerlo ahora, no hay ningún problema. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir con el diálogo, la entrevista, que, bueno, pues se puede dividir en 3 grandes bloques. Primero vamos a hablar de cómo conociste tú a Góngora, cuándo oíste hablar de él, cómo lo leíste, si has leído críticas sobre Góngora. Ese sería el primer bloque, tu conocimiento de Góngora, pero luego vamos a entrar un poco más en un nivel interpretativo, y son preguntas sobre tu valoración de la poesía de Góngora. Según tus lecturas, pues, bueno, habrá unas preguntas sobre eso, ¿no? Sobre cómo valoras la poesía de Góngora. Y por último, muy importante, porque eres nuestra invitada, vamos a hablar de tu poesía. Algunas preguntas en relación con tu poesía y la de Góngora, pero siéntete absolutamente libre para plantear otras cuestiones si quieres, y supongo que al hilo de nuestra conversación irán saliendo nuevos motivos de conversación. Y me gustaría hacer algo que, bueno, que casi nunca hacemos, porque la obsesión por Góngora y el protagonismo de Góngora me lo indicó alguien en la última sesión del ciclo Góngora Vivo, y es que ya que aquí hay una poeta, ¿no? Pues algún poema debe leer. Eso tiene una pega. Yo sé que la pega es que después de leer este soneto, todo lo demás es pesca de bajura. Bueno. Claro. Pero queremos oír algún poema tuyo. En algún momento te diré que leas un poema, ¿vale? Entonces vamos a empezar la conversación, que en realidad es como una entrevista con preguntas, como tú sabes, que te he dicho más o menos cómo funciona esto, ¿no? Entonces, la primera vez que tú oíste el nombre Góngora, ¿cuándo fue?
¿Recuerdas? El nombre de Góngora, ¿Cuándo no lo oíste recuerdo, no, yo lo hablar? leí antes de saber su nombre. Antes de saber su nombre. Yo lo leí por primera vez, ¿Y cuándo lo leíste por primera vez? pues a los 9 años. Había unos libros de lectura, que no sé por qué ahora no hacen el ministerio, que eran estupendos, y venía pues un cuento de Cela. Es que, lo leí en inglés, lo recuerdo perfectamente porque yo me aburría muchísimo en clase y me dedicaba a leer. Venía un cuento de Cela, muy sorprendente, Las orejas del niño Raúl, venía El lagarto y la lagarta, de Federico, Lorca, sí. que también lo leí antes de saber que Federico existía, y venía un villancico de Góngora, que a mí se me quedó el arranque por la rareza, porque decía: caído se le ha un clavel hoy a la aurora del seno. Yo me creía que la aurora era una señora, no lo relacionaba ni con la Virgen ni con el alba. Decía, la aurora pues era una del campo, porque eran las que se llamaban la Juana. Claro. Entonces, y lo veía un poco verde, porque esa era lo del seno, y todo eso era pecado. Pero el Selea me abrió un poco la cabeza, así como... Caído se le ha y no se le ha caído. Claro, es decir, mira qué cosas se pueden hacer con los verbos. Muy bien. Y luego ya salía el niño Jesús, que a mí no me interesaba para nada en esa época, porque yo era más mayor que él, y no los más pequeños, pero la gran intriga, y hace poco me lo he encontrado releyéndolo, y me he encontrado que los siguientes versos, al lío de Leno y tal, son misteriosísimos. Es un poema maravilloso. Son misteriosísimos. Voy a ver si... porque tengo por aquí varios... Y son misteriosos, y me ha recordado... Aquí veo yo cómo me vio Federico en Góngora, porque me recordaba esas cosas que de pronto en el romancero, que es tan formal, como este villancico que es tan formal, parece que bueno, de pronto mete una cosa misteriosísima en medio de un romance que dice: ¿y esto a cuento de qué viene? Pero que a ver si... yo creo que lo voy a localizar rápido. Ese ejemplar, aquí está. Primero dice el clavel que se le ha caído a esta señora, y luego dice: cuando el silencio tenía todas las cosas del suelo. Punto. Cuando el silencio tenía todas las cosas del suelo. Eso es surrealismo. Eso es una cosa alucinante. ¿Estamos de acuerdo? Es una cosa... A mí me recordó eso que mete Lorca, y de pronto dice: el agua se pone fría para que nadie la toque. En medio de un romance que habla de otra cosa, y dice: ¿y esto? Sí, es como muy... ¿Cómo se le pudo ocurrir? profundo, ¿no? Lo de todas las cosas del suelo. Todavía, o sea, es que lo vuelvo a leer y me vuelvo a quedar perpleja. Esto no va a la razón. Voy a hacerte otra pregunta sobre tu conocimiento inicial de Góngora. ¿Estudiaste en Murcia, filología hispánica, también? Estudié un año. Un año, y luego realmente no estudié. En la Complutense, sí. Y en la Complutense tampoco Mi pregunta estudié. tiene que ver con la academia. Estaba en este matriculada, caso. pero estaba en el bar, y así me fue, y finalmente dejé la carrera. Cuando me dieron el Adonais, al año siguiente que ya empecé a trabajar, Sí. ya dije: adiós. Bueno, pero algunas clases... Perdía el gusto por... Pero algunas clases, sí, es normal. No, te comprendo perfectamente, pero algunas clases de literatura recibirías. Entonces, ¿recuerdas algún profesor que te hablara de Góngora? Esto es como una especie de indagación sociológica Esto que me yo lo hago. tenía que haber dado Rafael Morales, el poeta, que seguro que daba unas clases muy interesantes. Pero yo fui a la primera, y es que en el bar era donde se cocía la cosa, porque es donde estábamos los poetas y nos pasábamos los poemas y los libros. Y yo era muy rebelde a la disciplina académica. Ahora me arrepiento. Una vez conocí a este poeta tan loco, a Leopoldo María Panero. Me abordó. Estaba yo en un bar de moda de Madrid y se me acercó y me dijo lo siguiente: a ti lo que te pasa es que has pasado el bachillerato con muy poco aprovechamiento. Dije yo: qué gran verdad, qué gran verdad.
Porque si yo hubiera estudiado lo que sabría ahora, sería un pozo de ciencia. Verdaderamente, si alguien estudia lo que le mandan, la cantidad de conocimientos que se imparten son enormes. Lo que pasa es que pasamos todos sin rompernos ni mancharnos. Pero hay que estudiar para olvidar también, ¿eh? Hay que estudiar y luego olvidar. Pues yo ahora estudio mucho. Todo lo que no estudié en el bachillerato lo estoy estudiando ahora. Y verdaderamente se le saca mucho más jugo y más punta a las cosas. Si se sabe la procedencia, los orígenes, si lo puedes encajar en un determinado periodo de la historia. Bueno, nunca es tarde. No, por eso no, yo estudio. Mira, otra cosa, entonces te iba a Pero preguntar... Góngora me lo debía haber dado este señor Rafael Morales, el de los poemas del Toro. Y seguro que de unas clases espectaculares, pero... Te iba a preguntar por la crítica, pero no sé si preguntarte después de lo que me acabas de decir, si has leído críticas sobre Góngora. Pues he leído a James, que es el más... Robert James. Robert James. Sí. ¿Cómo lo pronuncias? Robert James. James. Sí, es francés, sí. Ah, es francés. Sí. Y Damaso. Damaso sobre todo, Damaso porque se mete en unos vericuetos de fonética y de las estructuras que a mí no sé nada, pero me divierte mucho. Por ejemplo, este soneto, todo lo que cuenta de los elementos que van de dos en dos, bimembres, el y llega verso al final recolectivo. Y mete los tres, entonces por eso a mí me recuerda al Partenón, ¿no? Porque todas las columnas de dos en dos y luego ¡faz! Sí. La arquitectura, pero con la sensibilidad. diferencia de número de elementos, que justo es lo que le da el equilibrio y la armazón perfecta. ¿Y crees que algún poeta, bueno, has citado a Lorca antes, que has dicho que bebía de Góngora, ¿y qué otro, claro. recuerdas algún otro poeta que se haya acercado así, imitando a un creador? Ya directo, pero sin ocultarlo, y directo diciendo, yo soy su hijo muy amado, en quien tiene puestas todas sus complacencias. ¿Quién? Hernández. Miguel Hernández. Muy bien. Hernández, que eso es otro misterio inexplicable. Sí. Allí con las cabras, bueno. leyendo a Virgilio, luego cae Góngora en sus manos y se entera. ¿De qué va? Y dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Y yo a Hernández, de hecho yo leí antes a Hernández que a Góngora. Leí Perito en Lunas, porque mi padre es de Orihuela, mi abuelo le arrendaba el cenaz de los huertos que tenía al padre de Miguel. Cenaz era la hierba que crecía en los bordes de los huertos, iban a ir las cabras, y alguna vez Miguel iba más, se los llevaba por el camino de Callosa, pero fue algunas veces al huerto de mi padre, de mis abuelos, a pastorear. Entonces mi familia lo conocía. Mi abuela siempre decía que su padre tenía las manos muy duras. Es que yo me impresionaba, decía, el Vicenterre tenía las manos muy duras. Pobre chico, porque es tan inteligente y con ese padre, con esas manos. Y entonces, ese es un misterio, como Miguel Hernández pudo ser gongorino. Sí, en aquella época muchos intentaron homenajear, imitar a... Es que él era muy pequeño y a los 14 años dejó el colegio. Sí, lo de Hernández... Que era un pastorcillo. Sí, bueno, escribía, se pueden matizar, ¿eh? Yo me lo sé todo. Pero hay un estudio reciente de Carmen Alemán, como tú sabes, que demuestra precisamente que esa visión es una visión muy tópica. Porque yo lo sé de primera mano. Miraba y remiraba los versos y... No, si no me refiero a que escribiera... No, me refiero a la pobreza. Esa espontaneidad... Es que también han querido decir, no era pobre porque tenía un álbum de fotos y las cabras eran de su padre. Y bueno, pues sí, entonces era alta burguesía. Pero está claro que escribía en el papel de Molver, unos lapicejos así que tenía. Perdón, el inalámbrico, por favor, un momento. No, venía a decir que a fuerza de reproches y de ninguneos, incluso se le ha llegado a reprochar a Hernández el tratarse de un pastorcillo con maestro. Su maestro Ramón Sigé, maestro y amigo, ¿no? Que parece ser quien va poniendo algunos de sus primeros libros. Bueno, también tenía otro maestro peor, que era
El obispo al marcha. Claro, pero afortunadamente vinieron luego los buenos maestros, que fueron Alexandre y Neruda. Pero bueno, mal maestro porque luego era mala persona, pero le soltó muchos libros y la cuestión era alimentar el afán de lectura de ese hombre. Pero a mí lo que me sorprende es que justo se pusiera a hacer un género de poesía de tantísima dificultad y por esas exige fechas, una formación. sí, pero por esas fechas todos estaban haciendo eso. Gongorismo. Porque lo hace Rafael Alberti en La Soledad Tercera, o lo hace Lorca en La Soledad Insegura. Bueno, yo no. La fábula de X y Seda y de Gerardo Sí, Diego es pero una esos mezcla de poemas gongorismo y que vanguardismo. son gongorinos relativamente, No. Sí, no Perito en Lunas, pero sí, gongorismo duro. Perito en ahí. Lunas es sorprendente, eso. Yo no quería decir que lo que estabas hablando de Miguel Hernández, en esa época Miguel Hernández quería estar bien con todos los componentes, Jorge Guillén y demás del grupo del 27, y él mismo como ejercicio y como una forma de entrar en la generación escribe Perito en Lunas en su contacto con Góngora, y una forma de adentrarse en el grupo, vamos, por lo que yo he leído. Bueno, eso puede ser una opinión de un crítico. Se ha especulado tanto, el pobre Miguel, justo con su centenario, un profesor, entre comillas, de un horrendo nombre, se llama, es que tiene un nombre tan espantoso. Se graba esto, ¿eh? Me da igual. Vale, muy bien, muy Si bien. yo le hice una guerra- Yo siempre lo digo a los invitados. Le hice una guerra en internet. Que podemos editar, pero... No, yo le hice una guerra en internet porque dije que cuando alguien ponga su nombre y Miguel Hernández, antes que su libro, salga a mi blog diciendo que esto es Se me ha olvidado un decir que ataque tienes un blog. bestial a un poeta justo en su centenario. ¿Y Le cuál llega a es? acusar, ¿Cuál es el horrendo nombre? es que es tan horrible que yo creo que se llama Eutimio. 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 Este será el lorquista Eutimio Martín. Pues Eutimio llega a decir que nos estamos yendo mucho del hilo. Sí, parece que estamos en Orihuela y estamos Sí, en Córdoba, sí. pero volveremos a Córdoba. Bueno, solo concluye esta la nota idea tiene y volvemos página a Córdoba. porque es tan fuerte. Llega a decir, dice, como la novia de Ramón Sigé había hecho teatro y era muy guapa y él la conoció, seguro que Miguel Hernández estaba enamorado de ella. Hace esa hipótesis y 3 renglones abajo dice, como estaba enamorado de ella, y luego explica la elegía que le escribe Miguel Hernández a la panadera, a la novia, como si tuviera un trasfondo de intención sexual. Dice, bueno, pero esto... Dice, sí, porque dice, retírate conmigo al campo. Y llora, al campo, ¿eh? ¿Cómo es posible? Excesos ¿Cómo interpretativos. es posible? No, excesos, pero siempre en detrimento, ¿no? Sí, como para machacar al poeta. Es un deshonor Ya. horroroso, o sea, que se muera el amigo y este en pleno duelo quiera beneficiarse a su novia. O sea, es una cosa... Dice, bueno, no, eso lo habías hecho tú, Eutimio, La vida es dura. deja al poeta tranquilo, que era muy buena persona. Y así, pues eso, dice, es el que dice que no era pobre porque su padre era el dueño de las cabras. Cosas por el estilo, pero en fin. Vamos a volver a Córdoba y a Sí, Góngora. volvamos a Góngora Sí. y dejemos... Un momento, por favor, el micrófono, es mejor que no salga de ahí porque... Sí. Lo siento, pero que estamos un poco forzados. Realmente lo que me pareció muy interesante y que apuntaba Blanca es esa relación entre la construcción de frase bimembre en Góngora, que es también algo que se da con frecuencia, con bastante frecuencia en Hernández. Sobre todo en Perito en Lunas. Claro. Sí, bimembración y trimembración. Sí. Claro, sí. Volvemos a Córdoba y volvemos a Góngora. Y ahora el segundo bloque, que sería tu valoración de Góngora y de su poesía. Y la primera pregunta es, pues, tu preferencia en cuanto a textos de Góngora, ¿cuál es el que elegirías? ¿Cuál prefieres? Pues es que depende del estado de ánimo, Muy bien. porque como tiene para todos los gustos, Por ejemplo, para una noche de tormenta. por ejemplo, pues depende de cómo tenga yo la tormenta cabeza, mental. pero si quiero una lectura ligera, pues elijo los poemas satíricos,
Con alguno llego a soltar la carcajada, que eso no me ha pasado con ningún poeta nunca, jamás. ¿Cómo no? Por ejemplo, Conero y Leandro. Ah, sí. Conero y Leandro... bueno, arrojóse sí, el mancebito al charco de los sí, Apuros. bueno, eso a mí no me hace gracia. Digo, bueno, Pero lo del les huevo- está lo de- perdonando la vida, qué monos son y qué bobos, viene a decir. Sí. Pero cuando Lo llega de- lo de los huevos, Lo de los huevos del final, sí. es que eso es tan genial. Y además el atrevimiento que hay que tener para decir, Sí. uno, uno La ahogado, parodia. el otro estrellado. Sí. Qué gracioso. Pasado por agua. Pasado por Sí. agua, exactamente. Una estrellada y el otro pasado por agua. Sí, entonces... Claro, la parodia constante. Y muy ingenioso, muy divertido. Luego, si la experiencia que tuve el otro día con el Polifemo quiero que se repita, porque fue pasar a un ámbito, a un grado de irrealidad, pero tan construida como una cosa asombrosa. Y posiblemente el Polifemo. Sí, las soledades me gustan, pero el Polifemo es que tiene una riqueza y luego me gusta muchísimo porque él es un enamorado de la naturaleza. Claramente. Entonces, cómo va pintando todos los frutos, todo lo natural, las hojas. Sí. Y, es que las ves, lo traspasa, pero son como frutos del paraíso. Porque son iguales, pero son diferentes, tienen más luz. Posiblemente me quedaría Polifemo. con el Polifemo. ¿Y lo que menos te gusta? Por lo que menos los poemas escatológicos. Ujú. Eso Las décimas. puede ser que fuera un vicio de la época. O puede ser que tuvieran, a lo mejor todos a la vez, el mismo síndrome que Mozart. Porque estuve pensando sobre eso, digo, ¿cómo este señor se pone con esas historias? Y que le encanta, y decir, voy a meter un poco aquí de cacaculo. Pero bueno, no llega a la ordinariedad de Quevedo. No, hombre, porque es que Quevedo Porque- Quevedo es lo porque- peor. como tú Yo has para dicho, mí, Como Quevedo es lo tú has dicho en el paseo hacia aquí, Góngora era un príncipe. Sí, y yo luego me he enterado de lo de la casa, La casa y todo eso. para mí en este momento Quevedo es lo peor. ¿Y qué crees que ha aportado Góngora a la poesía del siglo XX? No, pero déjame que Sí. diga lo del síndrome Otra- de Mozart, la- porque estuve la pensando en su escatología. infancia. En la infancia de Góngora, ¿cómo sería? Para que se le hubiera quedado eso ahí. Entonces, seguro que fue un dios entre los niños, porque con esa inteligencia tan privilegiada, entonces eso, por un lado, pues le permitiría hacerlos reír a todos y llevarlos a todos de mano, pero por otro lado, crea una distancia muy grande. Y entonces cuando un niño queda aislado por el motivo que sea, no puede pasar por esa fase. Y entonces se le queda como a Mozart y la lleva toda la vida. Que, Interpretación psicológica. sí, a Mozart en las cartas esas con 15 años y más edad, a su prima le dice todo tipo de escatologías y jajaja, y les chiflaba. Entonces puede que la infancia de Góngora fuera así, un poco, ¿no? De un dios entre los niños, una inteligencia tan superdotada, porque eso no saldría ahí a última hora, eso tuvo que ser desde que nació. Perdón. No, vuelvo a preguntarte qué crees que ha aportado Góngora a la poesía del siglo XX. Pues ha aportado muchísimo. No sería como es sin él. Porque ¿Por qué? Hombre, porque él pega un salto, da un brinco en el barroco, sin el cual no habría existido el 27, por ejemplo. Creo yo que no habría existido. Lo liberador que supuso, lo liberador que fue para los poetas del 27 leerlo, es el primero que le da autonomía al lenguaje. Lo de Roland Barthes, de que el lenguaje se habla a sí mismo, es el primero Sí, sí. que dice, bueno, el lenguaje, además de para esto, con él se puede hacer esto.
que no tiene nada que ver. Y sin ese salto que él dio, pues no habría existido el 27, posiblemente. ¿Y es un poeta universal, en tu opinión? Pues en mi opinión le pasa lo que a Valle Inclán, Buena comparación. que son universales Buena sin que el comparación. universo lo sepa, Muy bien, porque no se pueden traducir. muy bien. Entonces, siendo los más grandes, Es cierto, ¿eh? cada uno de su época, su riqueza es tal que Sí, son imposibles. Yo creo que, por ejemplo, Tristan Shandy, yo no sé inglés, lo he leído en castellano, la traducción de Marías, que le dieron un premio. Sí. No me hizo gracia en absoluto. La gente que lo lee en inglés se parte. Es un caso claro. de algo intraducible. Pero en el caso de Valle pasa exactamente igual, es imposible. Sería, y con Góngora, pues si aquí tenemos 3 toneladas de notas a pie de página, que no sé cómo estos libros no los retiran. Bueno, al menos... Porque está prohibido. Al menos A aparece, sí. Sánchez Ferlosio Ya. le retiraron un libro estupendo de los niños salvajes porque tenía más notas que texto. Ya. Entonces todos estos lo deberían retirar. Sí. Pero está bien que en algunos esto casos... está prohibido, Ya, ya, total. ya, Esto ya. el que lea a Góngora es un ilegal, está leyendo algo ilegal. Pero bueno, en algunos casos tienen la cortesía de presentar el texto seguido, sin notas al principio. Sí, seguido un Que ratito. hay que hacer eso, porque pero es que si no- tienes todo esto por delante, todo esto por detrás y aquí en medio. Sí. El otro decía el director... El otro día, Entonces, sí. si esto se traduce, por ejemplo, al Sí. inglés, Claro. pues No, tienes sí. la enciclopedia británica. Sí, decía el otro día el director de la Filmoteca, Pablo García Casado, decía que es como si ves una película de, yo qué sé, de John Ford, y de pronto está todo lleno de comentarios y alrededor, ¿no? Bueno, pues sí. En lo que sí funcionaría muy bien es en latín. En latín, sí. Sí, porque me contó una profesora de latín y griego de Sevilla que Catulo, por ejemplo, que nosotros lo leemos tan arregladito, de eso nada, que precisamente su mérito no era esos lirismos, era cómo La sintaxis. retorcía la sintaxis latina y hacía cosas nuevas. Entonces, a lo mejor en... Sí. los Ahora que leen vamos, latín- ahora vamos a una parte más volátil, a unas preguntas más volátiles. A ver. Que son preguntas un poco así como de juego, ¿vale? La primera, imagínate que tienes que elegir un color para definir a Góngora. Según tú, ¿qué color sería ese? Dorado, Dorado. dorado sin duda. Y otra pregunta de juego. En el zoológico que es el Parnaso, ¿qué animal sería Góngora? Pues yo creo que sería un águila. Sería un águila porque tiene es el animal de mirada más aguda. Y ve a la vez las dos cosas. Y Ve puede- las cumbres y ve la hormiga. y puede mirar Eso al sol. pasa Puede constantemente. mirar al sol de Eso no frente. no lo recordaba. No sé si Góngora podría mirar al sol, pero desde Sí. luego lo que está claro es que él ve todos los planos de la realidad a la vez. ¿Hay algún poeta que no sea español, ni tampoco hispanoamericano, que escriba en otra lengua que te recuerda a Góngora? Pues mira, verás, a mí me lo recuerda Rilke traducido por Ferreiro Alemparte, porque hace unas cosas con la sintaxis que a mí me gustan mucho. Que no sé si Rilke lo haría en alemán, pero que le da mucho misterio. En el Gijón, en el Café Gijón le llamábamos Rilkeiro. Pues Rilkeiro, en su traducción... Qué malos, qué malos. Hombre, no, Rilkeiro. eso es un homenaje. Yo creo que es para estar orgullosos. Si le hubieran llamado, no sé, pero Bueno, hacía unas... También extorsionaba allí, y retorcía, y presionaba, y chantajeaba la sintaxis. Entonces, que le da mucha rareza. Pero no sé si al natural en alemán Rilke es tan raro, o a lo mejor es una sintaxis muy frecuente. vamos a hablar de tu poesía ya. Vamos a empezar a hablar de tu poesía. Yo hago una pregunta siempre aquí y cuando la hago siempre digo que no es obligatorio contestar que sí porque estemos en la cátedra Góngora. Se puede contestar que no, porque sí, porque no, o matizar. La pregunta primera sobre tu poesía es si tú consideras que es gongorina.
Pues en general, yo creo que cada vez menos. Hubo un momento en un libro que estaba muy interesada en hacer en determinados poemas, alterar la sintaxis. Y en el primero podía tener de gongorino el no querer escribir para los muchos. Para los muchos, ni siquiera para nadie, nada más que para mí. Para ti misma. Para mí y mucha ansiedad por la belleza, que yo creo que eso es algo muy gongorino. El anhelo de belleza, el anhelo de perfección, ¿no? De belleza, eso se nota, se percibe mucho en Góngora. Hoy he pasado casualmente por la Plaza de la Trinidad y como llevo estos días tan gongorinos, pues me ha penado, porque creo que por debajo de toda esa cosa que tenía tan bon vivant y tan sensual y tan social, fue un hombre que sufrió mucho. Es cierto que la estancia en Madrid fue un poco dura, pero hasta en los peores momentos sacaba su vena jocosa. Fíjate que tiene una carta que dice, es patético, ¿no? Dice, cojo la pluma por no coger la soga y ahorcarme. Pero por esa fecha está escribiendo unos sonetos que son maravillosos, ¿no? Año 1623, creo, sí. Y sigue haciendo chistes, el tipo. Sí, pero se la jugaron mucho, el sobrino asesinado, sí. Quevedo tenía una posición ahí que le incordió todo lo que pudo, lo echó de su casa, es un malvado Quevedo. Yo creo que teníamos que hacer una liga anti-Quevedo, pero yo es que me he enterado con él, que hay algunos, la casa donde vivía de esa liga para expulsarlo. Sí. Bueno, ese era un perverso. A ver, ¿recuerdas algún poema tuyo? Bueno, no te voy a decir un libro, pero un poema que te recuerde más a Góngora o que no pueda ser desgajado en su proceso de escritura de tu conocimiento de Góngora. Si pues quieres, alguna Marina puede ser porque... Sí. Qué curioso, oye. Te iba a ayudar yo con eso, porque es muy curioso, porque es verdad que todo lo del mar, y esa pregunta la podría haber incluido también, que la he hecho en algunas ocasiones. Hay zafiros marino, y campos todo, azules y cosas que... Fíjate que tengo aquí un poema tuyo, si me permites, que es, no te voy a decir que lo leas tú porque no vas a entender mi letra de mosca. Sí, la entiendo, seguro. A ver. Pero fíjate, el poema está en los archivos griegos. De médico, y se titula Diciembre, es este poema. Pero si quieres, te lo leo yo, luego tú lees otros tuyos. Sí, lo entiendo muy bien, pero ¿qué ves aquí de Gongori, no? Bueno, tú lee el poema y ahora No, léelo tú, pero... Los archivos griegos tienen un poema que se llama Diciembre, y yo leo el poema y digo, bueno, este poema... Y es curioso porque pues me alegra mucho, sí, pero... Sí. Bueno, pero no lo veo yo... Es que de Gongorino hay muchas cosas. Por ejemplo, toda lo excesivo de lo fónico, ¿no? La saturación fónica, todo esto, las armonías vocálicas. Y ya, claro, yo este poema lo veo en ese sentido, lo veo en esa línea, ¿no? Oigo tu voz de invierno, océano, el sonido del verso grave, intermitente, húmedo, la poderosa rima en consonante entre una ola y una roca. No hay todo un juego sonoro con la O y con lo grave, pues eso está en Góngora. Infame turba de nocturnas aves gimiendo tristes y volando graves. Por cierto, es muy curioso, tú que preguntabas antes qué le debe la poesía, pues la poesía del siglo XX le debe un montón de títulos a Góngora. ¿Es cierto? Y entre otros, Infame turba, que es una antología de los 70. Ángel fieramente humano. Y el libro de Cela, el de Cela, que todo el mundo piensa que Cela es un gran poeta sin haberlo leído, luz del día, solo por ese verso. Pisando la dudosa luz del día. Ese era así, creo. Que es maravilloso ese verso. Pues toda la vida pensando que era de Cela. Y que qué talento tenía Cela, porque con ese verso ya quedas como un talento lírico para los restos. Claro, y resulta que lo había birlado. Sí, pero es espectacular. Deberíamos haber grabado eso. Está muy eso. bien elegido.
ahora que se celebra el centenario de Cela. ¿Lo reproduzco yo? Acaba de decir Pisco Lira que eso es lo único que ha quedado del libro. Yo me tomé la molestia de buscarlo por culpa del título. Y sí, tienes razón, es lo único que queda. Mejor dale el micrófono, es que si no... Sí, una edición de Lumen. Perdemos el diálogo en el vídeo luego. Yo imagino que es la misma edición la que hemos manejado, la de Lumen, de finales de los 70, tal vez. Sí, a mí me costó encontrarla, pero pensaba que había ahí un tesoro que no hay. El tesoro es el título. Eso es. ¿Qué te sugiere? Porque hemos hablado antes de lo marino y todo eso, lo acuático, y el erotismo y la sensualidad, el despliegue sensorial en Góngora, ¿qué te sugiere en relación con tu propia poesía? Con mi propia poesía no sé. En sí me gusta mucho porque él hace lo mismo que Tolstoy, ¿no? Él, cuando llega el momento, cierra la puerta. No entra ahí a contar, por lo menos en el Polifemo, es de una elegancia y en la canción que comentó Aurora Luque igual, ¿no? Al final, claro. Canción di al pensamiento que corra la cortina y vuelve al desdichado que camina. No sigamos Claro. mirando a los amantes. Es que eso es, a mí me parece Gozando. una elegancia. Ahora, el erotismo de Góngora está en cómo te describe una pera o cualquier cosa. No más que erotismo, es que es una sensualidad y se recrea ahí de una manera tan con toda la joyería del idioma. Y te viene el olor de la piel. Lo que te decía antes, dice, esto verdaderamente es un membrillo, pero es más que un membrillo, es como un membrillo del paraíso, un membrillo que hemos visto siempre y no hemos visto nunca. Es un nuevo membrillo, una nueva especie de membrillo. Sí, sí. A ver, mira, hay muchos colegas que han pasado por aquí anteriormente, llevamos ya varios, y algunos de ellos decían que, bueno, que lo que más les desagradaba de Góngora pues era lo burlesco, a mí lo burlesco no, a mí lo escatológico. Lo escatológico, ya te he oído. En cambio, tú has hecho un elogio de la poesía satírica y quizás de la burlesca. Yo quería preguntarte por la burlesca, precisamente, aunque sí, es Pues difícil siempre. Me divierte mucho, yo creo que... Y yo he leído algunos poemas tuyos que tienen esa, no sé cómo de... ese potro de dar tormento de la sátira, de los... No, pero de lo publicado incluso. Hay algún poema por ahí que parece una sátira, una sátira velada ¿Cómo le llamaba? del mundo poético actual y de algunos nombrecitos. Yo lo interpreto así. Entonces, ¿crees que hay una conexión con Góngora? Lo veo muy light. Yo cuando realmente hago poesía satírica, que no la he publicado, no creo que la publique nunca, meto unos sonetazos que tiembla el misterio, vamos, sin piedad. Y cuando alguien ya me satura o leo un libro que ya digo, no, esto ya no tiene, por aquí ya no pasa. ¿Y todo eso lo tienes guardado? ¿Lo tienes guardado todo? Mis amigos. ¿En carpetas? Lo mando por ahí a mis vale. amistades. También tengo una parodia de una antología que hizo Ramón Buenaventura, que se llamaba Las Diosas Blancas. Sí. ¿Ahí estás tú? Sí, yo hice Claro. Las Odiosas Blancas. Las Odiosas. Incluso me parodié a mí misma. En Hiperión, ¿no? Sí, Bueno. el libro está en Hiperión, pero mi parodia está en mi casa. Sí. Y cogí así a las más señeras. A las más odiosas. Sí, una vez que tenía gripe estaba muy aburrida y empecé a hacer poemas y yo misma me reía. Y luego ya años después dije, no, esto es una infamia, a no ser que me parodie también a mí. Claro. Y parodiaba también los nombres. A mí me puse uno brutal. ¿Cómo era? Cabra Abreu. Pero salía pues Almudena Guzmán, Luisa Castro. El de Luisa Castro se lo di. Y lo puso en su frigorífico durante mucho tiempo. El otro día Pero hablaba... es un género muy divertido. Yo no sé Sí. por qué hay que ser tan encorsetado como para rechazarlo. Porque alguien como Góngora, que vivía con la pluma, y además, por ejemplo, lo que escribe contra Quevedo es porque Quevedo lo había atacado previamente. No es así por las buenas. El otro día estuvo aquí Narceo Antino, de Granada, y a propósito de los nombres, ¿no?
fue delirante porque empezó a coger nombres de poetas, de escritores y hacía anagramas, ¿no? Bueno, y había algunos, era impresionante, qué ingenio, ¿no? Está todo grabado por si lo quieren ver, ¿eh? Pero el anagrama es combinando Sí, todas las mismas del letras nombre. y a veces incluyendo el segundo apellido o no incluyéndolo. Yo ¿Te tuve gustaría? mucha ¿Te afición por gustaría? eso. Sí. Sí. Lo que pasa es que no lo hacía de los... ¿eh? No quiso decir el de Antonio Gala. No, el Antonio El de Gala Antonio dijo, Gala. no voy a decir el de Antonio Gala. No lo Bueno, dijo, entonces lo pero, tenemos que sacar nosotros. pero luego al salir sí nos lo dijo a nosotros. Ah, bueno, A ver. no te importa. Ano al gitano. Es que no le gusta a Antonio Gala. Entonces se notaba que los poetas que le se gustaban, lo dieron las letras. como se pueden hacer muchas combinaciones, ¿Cómo era? los que le gustaban lo hacían más o menos donosos, pero Antonio Gala salió mal parado. Madre mía. ¿Sabes que dijo que tenía uno encubierto, que no casi nunca decía, y otro poco para presentarlo en sociedad? Tenía dos, ¿no? O sea, que los traía hechos de casa. Pero sí, No, sí, sí. Se parece que se dedica a no eso los todo el hizo día. aquí. No. Es que es muy divertido, ¿eh? Sí. Yo tuve una racha de hacer sin parar. Y luego contagié amigos y allí en los bares. Y a veces hacíamos hasta, si la gente tenía apellidos muy largos, combinaciones, salían como poemitas. Me acuerdo que le hice uno a una amiga y a su marido porque son muy ricos y cada vez que me alojaba en su casa no sabía qué llevarles, nunca sabía qué regalarles por Navidad. Entonces tenía que regalarles algo que no pudieran tener de otra manera. Y les hice un anagrama con el nombre y los apellidos. Lo grabaron en un banquito en el jardín. Y porque salía todo cosas muy poéticas de el mar, el jardín, ¿sabes? Y es muy vicioso, Te voy a hacer las tres últimas lo de los preguntas. anagramas. Las tres. Goloso, sí. ¿Eh? Goloso. Es vicioso que empiezas y no puedes parar, empiezas a anagramear a todo el mundo, Sí. porque es como si todo el mundo tuviera ahí algo oculto que aflora. Pues te voy a hacer las últimas preguntas, ya tres más. Si Góngora viviera en el siglo XXI, ¿qué crees que diría de tu poesía? Pues me rendiría, ¿Por qué? porque eso es lo que hacen los maestros, me diría, este acento, si no me dijera nada, entonces mala señal, si me dijera muy bonito, pues pero yo creo que me rendiría un poco. Me diría, ¿qué has metido esta gaita gallega? Esto es impasable. De Casilla y gaita gallega. Sí. Bueno, Rubén Darío los utilizaba. Sí, pero bueno, era Rubén, que sabía lo que se hacía. Insistiendo un poco en este asunto, pero ¿qué préstamos consideras que hay de Góngora en Blanca Andreu? Pues no lo sé, porque es que no sé qué préstamos hay de nadie. Si los supiera, los tendría que quitar. Otra cosa es cuando algo te viene tan dado que lo metes y dices, bueno, esto lo entrecomillo. Entonces yo llamo a Sevilla, oye, Ana, esto lo tengo. Si no es literal, no lo puedes entrecomillar. Bueno, entonces hago una edición crítica tipo Eliot. Tal verso procede. Pero si no es así, yo no lo percibo. No lo percibo porque eso sería un fusilamiento. Creo, ¿no? Un robo. Sí, pero no estaba usando la palabra préstamo en ese sentido, en el sentido de fusilar, ¿no? No, pues yo creo que, como te decía, algunos poemas de Elphiston, por esa... Caído se le ha... O sea, el deseo de alterar la sintaxis para que algo tenga efecto, para que vuelva a tener valor semántico, algo que lo ha perdido a fuerza de estar manido, ¿no? Que es lo que hace él. Y ahora me viene a la cabeza, es que Góngora lo ponía muy difícil. Lo ponía muy difícil, porque me viene a la cabeza... creo que me va a dar pie a algo, porque me impresionó tanto lo de cuando menciona a Ato, uno de los caballos de Febo, el resplandeciente.
Claro, es que es imposible que una persona normal sepa cómo se llaman los 4 caballos de Febo. Eso es... En la época lo sabrían, pues lo porque sabían eran muy 4, pocos, sí, porque la poesía era una cosa muy 4, minoritaria. Pero una vez que lo sabes, te abre ahí todo un... Parece que lo ves al resplandeciente, echando fuego por los sollares. Entonces ese tipo de cosas con su lectura sí he tenido algunas, como revelaciones, se te quedan y a lo mejor dentro de X años estás haciendo un poema y viene, pero tú no sabes de dónde viene de ahí de un armario de la memoria. Eso es. Ahora lo que está claro es que todo poeta, al que amas, al que cuando lo lees amas, te deja una herencia. Pues explícale a los jóvenes poetas por qué deben leer a Góngora. A los jóvenes poetas yo creo que eso lo saben de sobra, que lo tienen que leer. ¿Sí, tú crees? Yo no estaría tan seguro. Bueno, primero habría que explicarle a los jóvenes poetas... Yo ya tengo 47. Antes habría que explicarle a los jóvenes poetas que tienen que leer. Eso, Que tienen que leer. sí. Una vez convencidos de que tienen que leer, ya se puede entrar en que tiene que leer a Góngora, porque yo me encuentro gente que no lee nada y pretenden ser poetas. Eso es imposible. Que leen a sus contemporáneos. Eso es imposible. Pues hay que leerlo porque solamente se puede ser original partiendo de la fuente. Es imposible dar ni un pasito si no vas a la fuente. Sin conocer Porque la todo lo tradición. demás está manipulado ya. Claro. Vamos a terminar. Última pregunta. Una palabra para definir a Góngora. Ahí me has pillado. A ti y a cualquiera. La primera que se te ocurra. Porque hay un pozo ahí de lectura. Sí, ya, entonces el te va a cisne salir de Amón, bien. el no sé qué, alguien le llama cisne. A Aurora Luque le dejé 2 palabras. Sí, yo cuando... 2 Y palabras Inferré dijo mínimo. purpúreo, ¿Eh? si no recuerdo mal. ¿Quién? Inferré. ¿Qué dijo? Purpúreo. Purpúreo, pero después de 5 Porque esa palabra le gustaba mucho a Góngora, creo yo. Ah, pues cojo unas 2. Venga, te dejo 2. Hitos sin señal. Ah, 3. bueno. Hito sin señal, tal y como lo define Sí. el diccionario. Sí. Un caballo que no tiene ni un... ¿cómo era? Hito sin señal. No, que- hito sin señal. Era que no tiene ni un solo pelo blanco, ¿no? sí, Completamente no, negro. que es perfecto. Que no tiene nada de... No tiene... Ya. Muy bien, pues esa es la No tiene palabra tacha. o la expresión elegida por Blanca Andreu. Hito sin señal. Con esto damos Me por... puedo arrepentir. Nada. Damos por cerrada la entrevista, pero pasamos la palabra, como siempre, porque se trata de un diálogo no solo entre 2, sino entre varios, al público. Si alguien desea preguntar algo, es el momento. O comentar. Sí, continuar la conversación. Sí, yo continuaría, por ejemplo, en este registro. ¿Qué hay de una joven de provincias que se vino a vivir en un chagal? ¿Qué hay aún en Blanca Andreu? Pues dicen que se cambian todas las células del cuerpo cada 12 años. O sea que... Físicamente nada, porque ya he cambiado las células. Además era una niña, no una joven, ¿no? El título Era dice una niña. Sí, pues... Mucho no. Buena Creo que ha corrigenda. cambiado toda mi Buena corrigenda. No, yo creo que toda mi concepción del mundo ha cambiado. Del mundo, de la poesía y de todo. O sea que... De hecho, yo no permito que se reedite ese libro desde hace muchos años, porque no comulgo con él. A lo mejor hay 2 poemas, cuando me veo muy obligada a leerlo, leo 2 poemas, pero... Pero en la red sí está. Sí, pero es que Eso no lo puedes controlar. No, si además yo no quiero controlarlo, lo que no quiero es ser yo responsable de ese libro.
Ya sabes lo que hacía Borges con sus primeros libros de los años 20, ¿no? Cada vez que iba a una biblioteca, si los veía Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza o El idioma de los argentinos, los robaba y los destruía. Pero el primero al que yo tengo noticia es uno de poemas, Fervor en de- verso libre, Fervor de Buenos en Aires. verso libre, que es espectacular, Fervor de Buenos Aires. espectacular. Y luego hace unas correcciones, porque uno de sus poemas más bonitos, que habla... ¿Cómo dice? Dice... Como el caballo muerto que la marea inflige a la playa, vuelvo a mi soledad. Aún están a mi lado, sin embargo, las calles y la luna. El agua sigue siendo dulce en mi boca y las estrofas no me niegan su gracia. Siento el pavor de la belleza. ¿Quién podrá condenarme si esta gran luna de mi soledad me perdona? Es un poema espectacular. Pues ha quitado lo de las estrofas no me niegan su gracia. Pues eso me lo quedo yo. Si él no lo quiere, de pronto en la corrección, el agua sigue siendo dulce en mi boca y las estrofas no me niegan su gracia. Ha quitado ese verso tan bello. O sea que de los poetas no hay que fiarse de lo que piensen respecto a su propia obra, porque ahí... Entonces Fervor de seguiremos visitando y releyendo No, una eso niña no. de provincias que se vino a vivir en un Pobre, chagal. no. No, la pregunta iba un poco en esa clave, ¿no? Porque parece que hay una cierta riña, ¿no? Con ese libro. Hay una cierta... Riña. Has mantenido con Riña. ese libro desde hace tiempo un cierto distanciamiento, ¿no? Repudio, incluso, ¿no? Repudio, sí. Es como... Es que ese libro yo no lo había escrito para que se publicara. Y entonces un amigo, yo lo había tirado a la papelera, lo rescató y lo mandó. Y luego me lo dijo por teléfono. Lo tituló Primer agravio, porque yo me consideraba una persona muy mayor a esa edad. O sea, que calificarme de niña nunca me había autocalificado así. Eso por un lado. Pero yo me creía que era una obra maestra, porque yo entonces tenía un ego... me creía que era Torre de Viva, más Calíope, más 4 premios Nobel. Pero el caso es que era mi intimidad. Entonces yo por mí nunca lo habría publicado, porque yo lo que me sentí es... Pero lo mandó también a la Donais. Sí, lo mandó a los demás, directamente. Ya, ya. Entonces yo cuando se publicó lo que sentí fue una vergüenza, porque a esa edad es muy frágil. Y ahora siento vergüenza, pero por otros motivos, no por aquellos por los que lo sentí entonces. Me parecía que eran todos mis sentimientos. A todo esto yo no sabía ni que era surrealista, porque a mí todo me parecía pues como un editorial de ABC. Me parecía de una meridiana claridad, que dicen siempre los... Y que decía, no, esto es clarísimo. No veía... Y ahora, pues... Es que yo he descubierto una cosa con la poesía con los años, y es que es como un boomerang. Si tú publicas una cosa, el contenido emocional que hay ahí lo estás multiplicando. Si verdaderamente es leído, o sea, si es leído de verdad, no leído por alguien que diga, a ver, ¿qué ha escrito tal? Si es leído de una forma inocente y con entrega, eso tiene un efecto exponencial y luego eso te vuelve. Entonces ese libro era muy dolorido. Y la resaca de ese libro para mí fue tremenda. Y de hecho, yo no estoy dispuesta a publicar nada en lo que yo intuya que luego pueda volver. Es más, no estoy dispuesta ni a escribirla. Yo no pienso escribir una elegía, no pienso escribir determinadas cosas Que tengan que ver con el dolor. Sí, no pienso pintar con negros. Es muy difícil porque eso es lo más efectista y lo más fácil. Pintar con negros, con elementos, la muerte que da tanto juego, todo eso yo lo he retirado de mi poesía. Sañuda está la niña, ay Dios, ¿quién le hablaría?
No has leído un poema tuyo. Si te sabes de memoria Borges, seguro que recuerdas alguno de memoria, porque no has traído libros tuyos, o si no, pues con el móvil. Ya, pero ¿y qué podría yo leer aquí? Elígelo tú. Eres la protagonista de hoy junto a Góngora. Pues una marina que aparece en un pavimento de zafiros, que eso es gongorino. En realidad es más bíblico. Porque eso me lo dijo un gongorino. Yo tengo un amigo gongorino de Córdoba, que está en Bruselas, y es el mayor gongorino que yo he conocido en mi vida. ¿Gongorino de hecho, o gongorista? De todo. De todo, ¿no? De todo. Gongorino, gongorista total. De hecho, al principio nunca sabía de quién me estaba hablando, porque ni siquiera dice Góngora. Pone DL. DL. Don Luis. Don Luis, sí. Claro. Era una familiaridad total. No. Y El amigo Luisito. sí, no, con respeto, don Luis, de usted, pero... Y entonces... yo pensaba que eso era gongorino y Para él que me luego- explicó que no, sí. que eso es de un momento en que Moisés se encuentra con Dios. Para que luego digan que Góngora es antiguo, ¿eh? Aquí, con la tecnología punta. Góngora. Sí, en el canal, en nuestro canal de YouTube. Están todas las del ciclo Góngora Vivo están. Esta no se va a poner inmediatamente porque tienen que hacer su trabajo. La empresa de Blur, pues esto lo puede grabar para hacer publicidad, puede hacer su trabajo. ¿Está pensando en Aurora Luque? Edición. Sí, hoy mismo hemos colgado el vídeo de Aurora Luque. Entras en YouTube, pones Cátedra Góngora en YouTube y te van a aparecer todos los... y alguna otra cosa por ahí, aparte del ciclo. Esto no Góngora. sale. Pero yo creo que mejor leo un poema de Góngora. Un trocito del Polifemo, un parrafito. Como quieras, como quieras. ¿No? Más. A mí me gusta, bueno, me gustan todos. Pero este es como habla, parece que esté en la edad dorada, ¿no? De la Arcadia feliz. Estas descripciones de frutos me encantan, dice: erizo es el zurrón de la castaña, y entre el membrillo o verde o datilado de la manzana hipócrita, que engaña a lo pálido, no, a lo arrebolado, y de la encina, honor de la montaña, que pabellón al siglo fue dorado, el tributo, alimento aunque grosero, del mejor mundo, del candor primero. La bellota. Sí, 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 es verdad. Estuvimos, me acuerdo que cuando el Congreso vino Pero es aquí... maravillosa. Es maravillosa, es maravillosa. Sí, sí. Sí, Pera Jim Ferrer vino y estuvo un montón de tiempo hablando de lo de la octava de Erizos el zurrón de la Es castaña. increíble. Sí, sí, hay mucha polémica con esa Sí, octava. es maravillosa. Sí. Y es la Arcadia, los frutos que describe y no... Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Blanca. Y la encina, honor de la montaña, qué cosa más elegante. Es que es una maravilla. Pues Bueno. muchas gracias por tu visita a la Cátedra Góngora y gracias al público tan fiel, tan inteligente que nos acompaña en todos estos actos, que ya, bueno, pues se trasladan, los próximos actos serán en la provincia, en varios municipios, el Viaje del Dragón, varias tertulias sobre poemas de Góngora, pero volvemos y cerramos el ciclo en mayo. En esta casa, Góngora, la Cátedra Góngora tendrá su último ciclo, ¿no? Su última invitada al ciclo Góngora Vivo, que es será Olvido García Valdés, el día 12 de mayo. También os recuerdo que terminamos en junio el homenaje que iniciamos a Manuel Álvarez Ortega, el 28 y el 29 de junio. Muchas gracias.